Charles Duke caminó sobre la Luna, pero sorprendentemente su nombre rara vez aparece en las conversaciones cotidianas sobre la exploración espacial. No fue el primero como Neil Armstrong, no fue el segundo como Buzz Aldrin. No protagonizó el momento exacto que quedó inmortalizado en millones de televisores alrededor del mundo. Y sin embargo, lo que hizo allí arriba, en el silencio absoluto del espacio, representa una de las acciones más profundamente humanas en toda la historia de la exploración espacial. Su nombre es Charles Duke y dejó algo en la superficie lunar que probablemente siga intacto más de 50 años después, descansando bajo un cielo negro eterno, inmóvil como un susurro congelado en el tiempo. En 1972, durante la misión Apolo 16, Duke descendió junto al comandante John Young en la región montañosa conocida como las Tierras Altas de la Luna. Tenía apenas 36 años, lo que lo convirtió en uno de los astronautas más jóvenes en caminar sobre otro mundo. En términos históricos, era casi un niño comparado con la magnitud de lo que estaba logrando. Pero antes de pisar la superficie lunar, su voz ya había quedado ligada para siempre a uno de los instantes más decisivos del siglo XX. 3 años antes, durante la misión Apolo 11, fue él quien respondió desde el control de misión cuando Neil Armstrong confirmó el alunizaje. «Entendido, Eagle». Esa voz calmada, profesional, precisa, pertenecía a Duke. Él era el puente invisible entre la superficie lunar y la Tierra. Ya formaba parte de la historia, aunque todavía no era plenamente consciente de ello. La misión Apolo 16 no tenía un carácter simbólico ni propagandístico. No se trataba simplemente de plantar una bandera y demostrar superioridad tecnológica en plena Guerra Fría. Era una misión científica ambiciosa. Su objetivo era estudiar una región montañosa que, según se creía, podría revelar información crucial sobre el origen y la evolución geológica de la Luna. Si las misiones anteriores habían confirmado que era posible llegar, esta debía demostrar que era posible comprender. Duke y Young pasaron casi 3 días fuera del módulo lunar Orion, recorriendo kilómetros a bordo del rover lunar, recolectando muestras de rocas antiguas, instalando instrumentos científicos y explorando un terreno irregular y desafiante. Cada salida representaba un riesgo real. El polvo lunar, fino y abrasivo, podía infiltrarse en los mecanismos. Los trajes presurizados eran pesados y rígidos, diseñados para mantenerlos con vida en un entorno letal. La gravedad reducida alteraba el equilibrio y cada movimiento requería adaptación constante. El aislamiento era absoluto. Ningún sonido, ningún viento, ninguna atmósfera. Solo el eco interno de la respiración dentro del casco y la comunicación por radio con la Tierra. No había margen para errores. Cada procedimiento estaba calculado al milímetro. Cada paso era el resultado de años de entrenamiento y disciplina extrema. Y sin embargo, en medio de esa precisión científica, Duke tomó una decisión que no figuraba en ningún manual operativo como prioridad experimental. Sacó de uno de los bolsillos de su traje una fotografía plastificada de su esposa y sus hijos. Era una imagen sencilla, familiar, cotidiana. En la parte trasera había escrito un mensaje claro, que esa era la familia del astronauta Charles Duke del planeta Tierra, que había aterrizado en la Luna en abril de 1972. No era una declaración política, no era una firma de conquista, era un mensaje íntimo. Luego colocó la fotografía sobre el suelo gris del regolito lunar, bajo un cielo completamente negro, sin estrellas visibles a simple vista, sin viento que la moviera, sin sonido que acompañara el gesto. En ese instante el acto fue pequeño, casi invisible frente a la inmensidad del universo, pero su significado trasciende la escala física, porque solemos imaginar a los astronautas como extensiones técnicas de una nación, como representantes de una agencia como la NASA, como héroes racionales definidos por cálculos, protocolos y emisiones. Sin embargo, allí, en un entorno completamente estéril, lo que Duke decidió dejar no fue un instrumento científico ni un emblema militar. Fue identidad, fue pertenencia, fue un recordatorio de que incluso en el punto más lejano al que había llegado el ser humano, seguía existiendo un vínculo invisible con el hogar. El contexto histórico amplifica el gesto.
La carrera espacial era una competencia geopolítica intensa entre superpotencias. Cada lanzamiento era interpretado como una demostración de poder tecnológico e ideológico. La Luna se había convertido en un escenario simbólico de supremacía, pero Duke, en medio de esa narrativa global de rivalidad y tensión, eligió inmortalizar algo profundamente personal. No dejó un discurso, no dejó una consigna, dejó la imagen de su familia. En lugar de un mensaje de dominación, dejó un mensaje de origen. La fotografía probablemente continúa allí. En la Luna no hay oxígeno que oxide el papel, no hay viento que lo arrastre, no hay lluvia que lo desgaste. La radiación solar, intensa y constante, puede haber descolorido los pigmentos con el paso de las décadas. Las temperaturas extremas, que oscilan violentamente entre el calor y el frío, habrán afectado el material, pero el objeto, como tal, permanece. Puede que en este mismo instante, mientras alguien lee esta historia, esa pequeña fotografía esté reposando sobre el polvo lunar, intacta en su forma, como una cápsula emocional suspendida en el vacío. Y ahí radica la paradoja más poderosa de Charles Duke. No fue el primero en pisar la luna, no fue el más citado en los libros escolares, no protagonizó la frase más famosa, pero su gesto encapsula algo esencial. Cuando el ser humano alcanza su máximo logro tecnológico, no deja de ser humano. La exploración espacial suele narrarse en términos de cohetes Saturno V, módulos lunares, trayectorias orbitales y cálculos matemáticos perfectos. Pero detrás de cada casco hay una persona con vínculos, con recuerdos, con afectos que no se disuelven al abandonar la atmósfera. Después de la misión Apolo 16, Duke dejó el cuerpo activo de astronautas. Con el paso de los años, habló abiertamente sobre cómo la experiencia de caminar sobre otro mundo transformó su perspectiva. Ver la Tierra desde la distancia, pequeña, azul, frágil, suspendida en la oscuridad infinita, reorganiza prioridades internas. Muchos astronautas describen esa experiencia como el Overview Effect, una transformación cognitiva profunda al contemplar el planeta sin fronteras visibles, sin divisiones políticas, sin diferencias aparentes. Desde allí arriba, la humanidad se percibe como una sola entidad vulnerable. En el caso de Duke, esa visión se mezcló con reflexiones personales sobre propósito y legado. Comprendió que el verdadero impacto de la exploración no reside únicamente en expandir fronteras físicas, sino en expandir conciencia. Caminar sobre la luna no solo es un triunfo de ingeniería, es un espejo existencial. Te obliga a preguntarte qué significa realmente pertenecer a un lugar. ¿Qué valor tiene el hogar cuando lo ves reducido a un punto luminoso en el espacio? Hoy, mientras se habla de regresar a la Luna y de planificar misiones tripuladas a Marte, la narrativa pública suele centrarse en el futuro. Nuevas tecnologías, nuevos cohetes, nuevas metas. Pero vale la pena mirar atrás y recordar que ya hubo seres humanos caminando allí, y que uno de ellos decidió que su huella más importante no sería únicamente la marca de una bota en el polvo lunar, sino una imagen familiar colocada deliberadamente en otro mundo. Charles Duke no conquistó la Luna, no la reclamó como territorio, no la explotó, la visitó, la recorrió, la estudió. Y en medio de ese paisaje desolado, dejó una prueba silenciosa de que incluso a casi 400.000 kilómetros de casa, seguimos perteneciendo a la Tierra. Esa fotografía olvidada, posiblemente descolorida por la radiación, pero aún presente bajo el sol implacable del espacio, puede ser uno de los símbolos más puros de lo que realmente significa explorar. No escapar de lo que somos, sino llevarlo con nosotros. Porque al final, la exploración no trata solo de distancia, trata de identidad. No se mide únicamente en kilómetros recorridos, sino en significado. Y mientras las huellas humanas permanecen impresas en el regolito lunar durante siglos, tal vez el recuerdo más poderoso no sea la bandera ni el módulo abandonado, sino esa pequeña fotografía familiar que descansa en silencio eterno, recordándonos que incluso en el lugar más inhóspito del universo, el ser humano sigue siendo ante todo un ser que ama, que recuerda y que pertenece.